Martin Shadow. A grand orchestra builds up, strings and horns whispering, echoes of triumph, oceans soar high in the sky. Cadena del Gaming. ¡Sí! Aviso, este vídeo puede ¿Sí? contener spoilers, así que para evitarlos, mirad la lista de juegos en la descripción con para sus el marcas de marcas de tiempo. tiempo. Siendo fan de la saga desde su primer juego, un servidor ha ido Gran amasando juego. recuerdos con ella a lo largo de los años. He jugado absolutamente todos los juegos de la franquicia, y sabemos de sobra que entre todos ellos hay auténticas joyitas y otros que son un poco decepcionantes, por decirlo de Demasiado manera suave. decepcionante. Hoy precisamente quiero que repasemos un poco esta última parte, la de la decepción, pues os traigo un listado de los que considero, bajo mi punto de vista, los peores segmentos o niveles de toda la saga Resident Evil. Y para que no sea demasiado fácil, no voy a utilizar spin-offs como Dead Aim, Survivor y demás, porque si no acabaría bastante rápido. Hoy hablaremos de entregas principales, es decir, las numeradas y Code Verónica. Preparaos para destapar recuerdos del Vietnam, gente. Espero no quitarle las numeradas y Code Verónica. Solo las Uno que otro en numeradas. este listado. Sin más, agarrad un spray de primeros auxilios y acompañadme un día más en la caverna de Resident Evil. Os habla Al y dentro Dentro vídeo. video. ¿Cuál es el primero? Será. Mejor dicho, ¿cuál es el primero? No lo vamos a negar, independientemente de Resident que Evil guste más o 7. menos la primera persona, Resident Evil Regreso 7 fue un a la paso raíz del necesario tercero. para que la franquicia recuperase el rumbo que había perdido años atrás. Fue un regreso a Hace las raíces, años que al terror, regresaron. a la sensación de estar indefenso. Un viaje que durante la mayor parte se mantiene interesante, siendo quizás los mejores tramos el de la casa de los Baker con Jack y la El zona del mejor invernadero tramo. con Marguerite. Un auténtico juegazo que, de no ser por el segmento final, no tendría prácticamente nada que reprocharle. Uy, Y es ay, que para ay, mí la parte el del barco barco. es infumable. Pasamos de estar Muy jugando a un survival extraño. horror que nos aprieta en todo momento a estar ante un shooter en primera persona en el que no tenemos que preocuparnos de la munición y donde incluso podemos poner minas en el suelo para reventar holomorfos. Un tramo final que se ve empeorado por el hecho de que después de superarlo, el combate final que nos queda contra Evelyn es de los más lamentables de toda la saga, pues prácticamente... Lamentables de toda la saga, porque yo no lo creo así. De hecho, el jefe final sí me pareció muy interesante, ya que literalmente tienes que tirarle con todo, o sea, atacarlo sin darle una oportunidad. O sea, ya saben, como al estilo Resident Evil 6, pero también entiendo a la gente que no le gustó este final. Solo hay que mantener el gatillo apretado y listo. Quizás si la variedad de enemigos hubiera sido mayor en este juego, el tramo del Mucho barco mayor. se sentiría de otra manera, pero siempre son los mismos bicharracos y se te llega a olvidar que estás ante un Resident Evil. Ay, eso sí llega a pasar. Se me ocurren montones de motivos por los cuales Resident Evil Code Code Verónica Verónica. necesita un remake. De hecho, tengo un vídeo sobre esto que os dejo por ahí arriba en una tarjetita. Sí, se merece Aquel que un todavía remake. no lo haya jugado puede pasarlo realmente mal debido a los combates contra jefes que tiene este título, para mí de los más frustrantes de toda la saga. Pero De si los hay un lejos, segmento lo que me más parece frustrante. horrible por lo poco intuitivo que resulta, es el breve enfrentamiento La contra huida Steve. de Steve. Cuando el joven muta en esa especie de Hulk de hacendado, tenemos que salir pitando para atrás antes de que nos mate. Y Eso sí tiene razón, ya que nadie se espera que literalmente tengas que huir en vez de pelearte contra el enemigo. Eso sí lo sé muy bien lo que se siente. sin saber el truco que hay detrás, recibirás palos hasta en el carnet de identidad. Por lo que o tienes al menos dos Carnet curas de detrás, identidad. recibirás palos hasta en el Carnet de identidad. Por lo Creo que que o sí. tienes al menos dos curas en curas. el inventario o mueres. Para colmo, Vaya. todo lo que lleve Claire en el inventario se perderá para siempre, ya que no la volveremos a controlar en lo que queda de juego. Lleve Claire en el Todo lo que lleve Claire en el inventario ya no se puede recuperar. inventario se perderá para siempre, ya que no la volveremos a controlar en lo que queda de juego. ¿En qué pensaba Capcom? Perderá para siempre, ya que no la volveremos... Mueres. Para colmo, todo lo que lleve Claire en el inventario se perderá para... Digo, hay un truquito para que Steve no te haga daño. Mirad.
Y ahora yo pregunto, ¿quién narices sabía esto en su momento? ¿No os Nadie. hacéis una idea de la cantidad de gente que se quedó atascada aquí porque no tenía curas suficientes para progresar? Definitivamente creo que Yo aquí no Capcom sé. jugó la carta del troleo más fea que tenía en la baraja. Sí, un troleo Definitivo. feo. Resident Ya Evil tardaba en 6. aparecer Resident Evil 6, ¿eh? Puede que muchos estéis pensando ya en el combate contra Simmons. ¿Qué? No es lo peor. Ay, qué increíble combate fue ese. Ay, espero que esto no tenga copyright. En serio, espero que no tenga copyright esta canción porque es de los Power Rangers. Pero no, lamento deciros que esa parte, aunque disparatada a más no poder, al menos es divertida de jugar. Sobre todo, lamento deciros que esa parte, aunque disparatada a más no poder, al menos es divertida de jugar. Sobre sí, todo muy divertida es esa parte. cooperativo. Sin embargo, quiero destacar en este puesto los malditos niveles de conducción que tiene esta entrega. Ay, ay, Que no es ni los uno, con ni son niveles dos, de sino conducción. 3, gente. 3. Y con ¿Tres? 3 vehículos diferentes. ¿Os acordáis de esa parte en la que tenemos que conducir un jeep por las calles de China con Chris y Pierce? En cooperativo, el que lleva la torreta puede pasar un rato agradable, pero el que conduce sabrá el significado de las palabras control de mi... Me he quedado ¿Qué? a gusto. Bueno, luego sabrá el significado O sea, ¿qué tan malo tiene que ser el control para que alguien le diga esto? de las palabras control de mi... Me he quedado a gusto. Bueno, Wow. luego en la campaña de Jake y Sherry se les ocurrió que era una buena idea poner un nivel en el que vamos en motos de nieve dando brincos. O sea, Jake y Sherry Se les ocurrió que era una buena idea poner un nivel en el que vamos en motos en moto de nieve dando en brincos y nieve, haciendo el cabra. el cabra. ¡Oh! ¡Me ha tirado! ¡Levántate, cojones, que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! Y eso por no hablar ya de la parte de la moto en China con Jake y Sherry también. Wow. Sergio. Wow, qué tanto. Control de mi... El pobre jefe final es contenido de GOTY al lado de esta porquería. Es con Simmons y creo que el pobre jefe... Demasiadas burlas hago sobre Resident Evil 6 con Simmons y creo que el pobre jefe final es El pobre contenido. jefe. Demasiadas burlas hago sobre Resident Evil 6 con Simmons y creo que el pobre jefe final... El pobre jefe es- final. Demasiadas burlas hago sobre Resident Evil 6 con Simmons y creo que el pobre jefe final es contenido de GOTY al El contenido de GOTY. lado de esta porquería. Ah, Hablando de porquería, damos el salto Resident ahora a Evil Resident Evil 5. 5 para mencionar Ah, el combate jefe contra final. Albert Wesker. Sí, Uno que eso no sí solamente estoy- me parece malo a nivel de lore por el horrible final que se le da al villano más emblemático de la saga, Eso sino por sí lo lo que comprendo. ya sabéis, La Roca. Rescatemos otro meme del canal. Vaya. Es que por más que uno intente tomarse en serio este combate es literalmente imposible. La sola idea de saber que el avión se estrella dentro de un volcán, pues ya da risa. Pero es que tener ahí oportunamente no lo creo. colocada esa piedra perfectamente esférica y que podamos tirarla a la lava a base de puñetazos, sin comentarios. Ah, y que no se me olvide, el golpe final con los lanzacohetes donde podemos ver cómo los misiles bailan en el aire antes de impactar en nuestro amigo Rubiales. ¿Qué? Espero que este tampoco tenga copyright. No sé, gente, Resident Evil 5 no es santo de mi devoción, pero estos No. momentos finales son el pic de la comedia y la vergüenza ajena. Vaya. Número 5. Decir que esta segunda odisea de Ethan Winters me gustó mucho en líneas generales. Es una especie de Resident Evil 4 2.0 a nivel de desarrollo y mecánicas. Un Wow. juego fuertemente influenciado por la aventura de Leon Kennedy por España, que si Muy no fuera por un grande momento lo del concreto juego. me parecería un título Lo del Resident redondo. Evil Y 4. sí, ya sabéis a lo que me refiero. La fábrica fábrica. y el combate contra Heisenberg a la salida de la fábrica. Y es que a ver, la cosa empieza bien, ya que la fábrica tiene un par de momentos aterradores, especialmente cuando Muy se va la luz aterradores. y no vemos casi nada, pero cuando llega el jefe todo se rompe. La idea de saber que vamos montados en un tanque y que estamos peleando contra un Tanque. bicho que genera tormentas electromagnéticas
Estamos montados en un tanque que estamos peleando contra un bicho que genera tormentas electromagnéticas es disparatada hasta para una saga como Resident Evil. Heisenberg te hace electromagnética unos de los peores momentos de la franquicia, a la quinta y a la sexta entrega casi en sentido literal, porque encima en sus diálogos encontramos hasta una pullita a Resident Evil 5. Ay, ya va. Que Capcom hizo esta parte así de ridícula a propósito, pero eso no quiere decir que tengamos que perdonárselo. Creo que es de lejos la parte más anticlimática de todo el juego. Sí, es un poco anticlimática, lo admito. Sí, es algo anticlimática, pero también es disfrutable. Y ya que he mencionado de pasada Resident Evil 4 en el puesto anterior, vamos con un ejemplo de este juego, el cual ha sido considerablemente mejorado en el remake. Eso sí, mejorado no quiere decir que sea bueno. Me refiero evidentemente al segmento del castillo en el que nos vemos obligados a controlar a Ashley durante unos minutos. Una parte donde en el juego original tenemos que ir esquivando a unos cuantos monaguillos mientras buscamos lámparas de aceite para tirárselas a la cara de la forma más ortopédica posible. Demasiado horrible, güey. ¿Y qué decir de esta parte? Todavía tengo pesadillas con el maldito rompecabezas del escudo de los Salazar. Qué horrible ese rompecabezas. En el remake lo han rompecabezas. mejorado porque sí, es verdad, da más miedo y es un segmento menos aburrido, pero sigue sin ser un tramo con el que aplaudamos de alegría. Tan pronto empiezas a controlar a Ashley, ya comienzas a echar de menos a Leon Sabroso Kennedy. Número 7. Es que considero realmente tediosas. De hecho, la parte que más me gusta es el tren, y considero que a partir de ahí el nivel de calidad del juego baja considerablemente. ¿El Más nivel me gusta del tren? es el tren. Con un momento que borraría de un plumazo de la experiencia es el breve segmento de la guerrilla y el combate contra el murciélago gigante. O sea, ¿en qué momento se os ocurre, queridos amigos de Capcom, añadir un jefe que vuela y se mueve rápidamente a un juego que tiene cámaras fijas? Con añadir un jefe de cámara utilizado fuera algo más claro, vale, pero es que cuesta horrores hacerse una idea de hacia dónde va a ir nuestro disparo. A esto sumadle que cualquier golpecito que nos den, tanto el murciélago grande como los pequeñitos, nos estunea, de forma que estamos constantemente perdiendo el apuntado. Es como los pequeñitos a 0, con un lanzagranadas, pero como te pille por banda, puede ser la peor experiencia que vivirás en los zapatos de Billy Cohen. Pasamos ahora a los remakes modernos de la saga y voy a empezar con el de Resident Evil 2, un juego que en líneas generales me parece sobresaliente, pero cuyos segmentos en los que no controlamos a Leon y a Claire me parecen bastante más tediosos que en el juego clásico. Aunque no soy especialmente fan de la parte de Ada, tengo que reconocer que está bien resuelta, pues nos aprieta por los pocos recursos que tenemos y agobia por dos motivos. Por un lado, porque aparece Mr. X, y por otro lado, por el puzzle del horno, donde tenemos un tiempo límite para freír los circuitos antes de que acabemos convertidos en un churrasco. Sin embargo, la parte de Sherry me parece un tremendo aburrimiento. Como siempre digo, cuando un videojuego que no es de sigilo introduce elementos obligatorios de sigilo, normalmente la caga. Y en este caso lo sentí tal cual. Quizás funcionaría mejor si el orfanato fuera un pelín más abierto y el movimiento de Irons fuera errático o impredecible, pero no. Los movimientos del jefe de policía están scriptados y son siempre los mismos, de forma que lo juegues las veces que lo juegues, su patrón no va a variar nunca. Si esta parte fuera un pelín más breve, igual la toleraba mejor, pero rejugar este segmento siempre se me hace bola. Deportes, hablando ahora de Resident Evil 3 Remake, un juego para el que he tenido que pensar, porque con lo rápido que lo podemos terminar, mi mente había borrado alguna que otra parte del juego. Sin embargo, ya me he acordado de un nivel y lo tengo clarísimo. La parte más aburrida de Resident Evil 3 Remake es, para mí, el almacén situado antes de entrar al laboratorio. Ese lugar en el que Nikolai nos deja encerrados y donde nos vemos obligados a buscar una serie de fusibles para poder utilizar el ascensor. Esta parte actúa como una especie de puzzle, de forma que tenemos que ir subiendo y bajando por ascensores, rodeando contenedores y eliminando a montones de enemigos para encontrar los citados fusibles. Es una especie de laberinto, vamos. No es que sea difícil, pero tampoco es divertido. A pesar de que sabes que al juego le queda un suspiro para terminar y tu corazoncito sufre por el mal uso que han hecho de Nemesis, al menos la parte del hospital que vino antes y tu corazoncito sufre. Maravilla. El problema es que ese entusiasmo del hospital se desvanece rápidamente en este maldito almacén. Simplemente es que ese entusiasmo del hospital
Ese entusiasmo del hospital se desvanece rápidamente en este maldito almacén. Simplemente infumable. Y bueno, gente, hasta aquí mis quejas con los niveles de la saga. Ahora os toca a vosotros en el popurrí del suscriptor. A ver qué me habéis dejado por ahí. Os leo. Empezamos por Mauro, que nos dice: la zona de la isla en Resident Evil 4 original. Es que, vamos, que pereza dan los soldados de la isla, que te dan hasta con lanzacohetes o la parte de las torretas. ¡Qué asco! Lo único positivo... La isla, que te dan... Eso sí estoy de acuerdo, la isla fue horrible. Yo jugué Resident Evil 4 y cuando llegué a la isla fue horrible. Hasta con lanzacohetes... Minigun... o la parte de las torretas. ¡Qué asco! Lo único positivo de la isla, que te dan hasta con lanzacohetes o la parte de las torretas. ¡Qué asco! Lo único positivo de eso es que llegas con las armas prácticamente full maxeadas. Muy maxeadas. Nos dice: la instalación eléctrica de Resident Evil 3 Nemesis. ¿Qué? Siempre trato de evitarla lo más que se pueda antes de juntar las cosas que se necesitan para poder hacer funcionar el teleférico. Siempre más que se pueda antes de juntar las cosas que se necesitan para poder hacer funcionar el teleférico. Siempre lo dejo para el final, no importa cuántas veces o cómo lo juegue. 22 Emma Birba nos dice: las ruinas en Dipaya de Resident Evil 5, siendo un nivel que nunca me agradó en comparación con el resto del juego y que me aburría cada vez que llegaba ahí. Pocas son las cosas rescatables durante todo ese nivel. Suncat03 dice: yo diría la zona de la casa Beneviento de Village. Estuvo bien cuando nos persigue el bebé de las pesadillas, pero jugar un clásico juego de las escondidas con la muñeca mientras tienes límite de tiempo y luego matarla de la manera más absurda, eso sí que fue aburrido. Y acabamos con Daniel 1207, que dice: Resident Evil 6, en la que tienes que perseguir a Débora mientras muta y se contorsiona de formas grotescas. Es un caos con quick time events molestos, un diseño confuso y una acción descontrolada que rompe totalmente la atmósfera de terror. Parece más una secuencia de Uncharted mal hecha. Y con esto ahora sí que sí terminamos, así que... Y bueno, vamos por el siguiente. Ya estamos de vuelta, esta vez estamos con lo bueno de los niveles de Resident Evil 4 y vamos a ver qué nos trae para la caverna del gamer. Positivo, nos hice un vídeo dedicado a los peores niveles o segmentos de las entregas principales de la saga Resident Evil, así que creo que es justo que compensemos ese vídeo negativo con uno positivo, ¿no os parece? Qué increíble dedicación a Resident Evil 4. Chico, Resident Evil, la saga. Está el porcentaje muy descompensado, diría que un 70 de alegrías y un 30 de penas, pero bueno, a lo que vamos. Hoy quiero que hablemos de los mejores niveles, segmentos o zonas que hemos podido disfrutar entre sus entregas principales. De nuevo, voy a dejar de lado los spin-offs ya que me quiero centrar en el núcleo de la franquicia, solo en los juegos más importantes. Os adelanto ya que no he puesto nada ni del 5 ni del 6, ya que sinceramente me cuesta horrores encontrar... Espera, nada del 5 o 6. Algún nivel memorable en esos juegos más allá de los memes. Así que bueno, agarrad unas buenas patatuelas y un spray de primeros auxilios, que hoy se viene lo mejor de Resident Evil en de niveles. Os habla Al y los auxilios que hoy se... Bien, ya empezó. Oh shit. Resident Evil 8 empezó. What the hell, dude? You ungrateful, selfish wretch. Cuando se anunció Village, mucho se dijo sobre esto no es un Resident Evil, es en primera persona y hay vampiros y hombres lobos. Y mira tú por dónde, que la mejor zona del juego y uno de los niveles más memorables de la saga ha acabado siendo el castillo donde viven nuestras queridas vampiresas, la familia Dimitrescu. Desde que ponemos un pie en su interior ya sentimos el sadismo de Anchina y sus hijas, que torturan y cuelgan a Ethan de una lámpara. Pero es que al recorrer sus estancias, alucinamos con el acabado visual de sus pasillos y con la siniestra atmósfera de sus catacumbas, donde Lady Dimitrescu encerraba a aquellos seres que ya no tenían más sangre para ofrecer, los cuales ahora vagaban por las celdas como almas en pena. Si a esto le sumamos el hecho de saber que Alchina está dando vueltas por los pasillos como si de Mr. X se tratara y que podemos cruzarnos con ella a la mínima de cambio, tenemos la atmósfera perfecta para estar aterrados. Este nivel termina con un combate espectacular en el torreón del castillo, en el que Lady Dimitrescu se transforma en una especie de combate final en este lugar. Después del Simmons T-Rex rinoceronte mosca, sabemos que en Resident Evil todo es posible. Demasiado posible. En favor del remake del 3. Sí, ya sabemos que es un juego algo corto, que se dejó ciertos niveles por el camino, como por ejemplo el parque o la torre del reloj, y que Nemesis no es tan amenazante, pero creo que hay algo que este remake sí que hizo mejor que el original. La sección del hospital protagonizada por Carlos Oliveira. En el juego original este segmento dura apenas 10 minutitos. Es prácticamente ir, hacer un par de tonterías y
10 minutos dura. Volver, pero en el serio? remake se convierte en una de las partes más intensas de todo el juego. Ah, El hospital yo me está sentí plagado de menos. zombies y de algo Más mucho tiempo. peor, los Hunters Beta. Vaya, qué horribles son esos montes. Aunque vamos armados con un rifle de asalto, no nos sentiremos poderosos en ningún momento, pues ya sabéis No. cómo funcionan los Muy malditos bueno, Hunters. El débil, golpe que muy menos débil. esperéis puede ser un insta-kill. El personaje de Carlos está muy bien desarrollado en este remake y en este Además, nivel en bastante concreto es bien. donde le agarramos más cariño aún. A esto tenemos que Más sumarle la cariño parte que final a- de las hordas, que es pura adrenalina, y el segmento opcional con Jill, que una vez despierta puede recorrer algunas estancias nuevas para conseguir la Magnum. Desde mi punto de vista, menos Las nuevas estancias para despierta pues conseguir. es una auténtica maravilla. Resident Evil 7. ¿Cuál de todas? Ah, la primera de todas. Damos el salto Oh, a Resident no. Evil 7 para hablar del nivel que casa contrasta de enormemente Baker. con el desastre que me pareció el nivel del barco. Muchas veces he comentado que esta entrega fue la que hizo regresar a la saga a sus raíces, al terror puro y duro. Pues bueno, creo que ese regreso Muy queda perfectamente aterrador, reflejado en pero- el primer segmento del juego, la casa de los Baker, zona en la que el protagonista absoluto es el cabeza de familia, Jack Baker. Esta casa es una especie de mansión Spencer, salvando las distancias, claro está, en la que además Muchas sentimos distancias constantemente la presión de Jack, que está caminando por los pasillos con la pala en la mano para darnos caza. No podremos respirar tranquilamente, no podremos explorar sin sentir que Jack está a un paso de nosotros. Qué Para miedo colmo, da deberemos esto, adentrarnos ya. en los sótanos de la casa, oscuros y plagados de holomorfos. Resident Evil 7 empieza tan bien que es normal que el barco plagado me parezca muy poquita cosa. Teniendo unos primeros compases así, lo que uno quiere es que esto jamás se termine. Resident Evil 2 original. ¿Cuál es esa escena? Wait! Don't shoot! Down. Pasamos ahora Ah. al que es mi videojuego favorito de la saga, La Resident comisaría. Evil 2, aunque realmente para este puesto me sirve tanto el original como el remake, ya que quiero hablaros del nivel de la ¿También el RPD, la remake? comisaría de policía de Raccoon City, para mí uno de los mejores escenarios de toda la saga. Como Wow, sabréis, qué antes de miedo ser la daba RPD, ese lugar. esto era un museo, de forma que esa arquitectura propia de un lugar destinado a almacenar arte y antigüedades contribuye a crear una atmósfera ¿Un opresiva museo gracias a era sus largos también? pasillos y a su imponente hall principal. Es aquí donde tuvimos Espera. ¿Estás diciéndome que la comisaría de policía de Raccoon City también era en parte un museo? que enfrentarnos por primera vez a Mr. X y sufrir con su constante presión. Es aquí donde conocemos a uno de los enemigos más icónicos de toda la franquicia. El Licker. Con los Likers. Wow, qué horrible se ven estas cosas. Y es aquí donde nos llevamos el susto de nuestras vidas en la sala de interrogatorios. Reconocedlo, vosotros también saltasteis de la silla en su día. Todos los puzzles de la RPD sí. están tan bien pensados e hilados que Muy se sienten bien pensados. orgánicos. La solución surge con naturalidad, de forma que progresar por la comisaría resulta increíblemente satisfactorio. Es por todo esto que Resident Evil 2 es mi favorito. La RPD es un lugar aterrador en el que irónicamente me siento como en casa. Es un lugar como en casa. Resident Evil 4. ¿Cuál es esa escena? Resident Evil 4 fue una de las primeras la entregas aldea, de la saga en generar y hay cierta noche. división en la comunidad por sus enormes cambios. Un mayor enfoque en la acción, una nueva cámara, dejar atrás la temática zombie, sin duda fueron cambios bastante Muy arriesgados, pero interesante. desde luego salieron bien. También fueron. Es el videojuego mejor puntuado de la historia de la franquicia y además Sí. uno de los títulos más influyentes de todo el género. Solo hay que ver la cantidad de videojuegos que utilizaron la misma cámara después de su éxito. Sea Qué como gran sea, cámara. si me tengo que quedar con un tramo de Resident Evil 4, ya sea del original o del remake, para mí la mejor parte es el nivel de la aldea, tanto en su parte de día como en su parte nocturna. Muy Como todos aterrador, sabréis, Resident Evil 4 se divide fundamentalmente en tres áreas: aldea, castillo e isla, y personalmente creo que la Sí, cosa que va es de más a increíble. menos. La aldea nos hace sentir solos en un entorno 100% hostil. Muy Sentimos hostil. a menos.
La aldea nos hace sentir solos en un entorno 100% hostil, convertidos en máquinas de matar. Todos esos aldeanos que han sido engañados por Osmond y Sander, convertidos en máquinas de matar. Allí conocemos al Dr. Salvador. Tenemos que enfrentarnos al A gigante. un gigante horrible. Monstruo. Y nos tocará cruzar el lago donde habita una enorme criatura que nos puede engullir de un solo bocado. Para cruzar el lago donde habita una enorme criatura que nos puede engullir de un solo bocado. Todo ello para culminar con el enfrentamiento contra el alcalde, Vítor Esméndez. Creo que la aldea tiene el punto justo de acción y terror, algo que siento que se desva Vítor Esméndez en el castillo y la isla donde ya predomina la acción. Por más veces que termino Resident Evil 4 o el remake, sigo disfrutando de la aldea como si fuera la primera vez. Eso sí, tiene razón. El castillo y la isla hacen que se pierda la acción, pero sigue siendo muy buen juego. ¿Cuál? El 3. Y volvemos con Resident Evil 3, pero ahora lo hacemos en la versión original, pues Sí, quiero la hablar de versión algo que original. para los fans de la saga supuso una maravilla y que en cierto Las modo se calles perdió de en el Raccoon remake. City. Me refiero a las calles de Raccoon City, segmento que se corresponde con la primera mitad del juego fácilmente, desde La que salimos primera del mitad. apartamento de Jill hasta que conseguimos arrancar el Departamento de Jill. mitad del juego con Carlos y Mijail a bordo. Resident Guay. Evil 1 centró la infección en la mansión Spencer y el laboratorio. Para los eventos de la segunda entrega, el virus T ya estaba en las calles de la ciudad, pero quitando la los primeros tercera. 10 minutos, casi todo el tiempo lo pasábamos dentro de la RPD o el laboratorio. Sin embargo, Resident Evil 3 nos dejó comprobar el horror que se vivía en las calles. Desde la Siento introducción ya sabíamos que íbamos a vivir desde- una aventura donde tendríamos una mayor sensación de estar rodeado de infectados. Hay Pero gente que criticó al juego horribles original por monstruos. tener bastante backtracking por la ciudad. Y sí, es cierto Backtracking. que tenemos que caminar sobre nuestros pasos bastantes veces. Espera, ¿este juego tenía bastante backtracking? Porque yo no lo noté. Pero hacerlo Yo jugué sabiendo este que juego. Nemesis podía aparecer en cualquier momento era una sensación que lo compensaba todo. Jugar al Nemesis podía aparecer 3 original a día de hoy El Resident Evil 3 jugar y jugarlo. pone en valor todas las críticas vertidas hacia el remake, donde la exploración de la ciudad es prácticamente anecdótica. Las críticas vertidas Anécdotas vertidas en este juego. hacia el remake Hacia un gran remake. Mejor dicho, un remake donde mediocre. la exploración de la ciudad La exploración de la es ciudad. prácticamente anecdótica. Si hay un videojuego que te permite ver el dolor que Umbrella causó sobre la ciudad, ese es Resident Evil 3. Ah. Resident Evil 0. ¿Cuál es esa escena? Digo... sí, la del tren. Como puedo olvidarme. Lo dijo anteriormente. El mejor nivel de este Sí, juego es gente, el aunque tren. Resident Evil 0 no es de mis juegos favoritos de la saga por culpa del problemita de los baúles, sí que tengo que reconocer que cuenta con uno de los niveles que más he disfrutado de toda la franquicia, aun a El sabiendas tren. de que solamente pasaremos ahí los primeros 45 minutos del viaje. Me 45 refiero al Ecliptic minutos. Express, el tren que traslada a los empleados de Umbrella a las instalaciones del centro de Espera, 45 y el tren transportaba empleados de Umbrella. El tren que traslada a los empleados de Umbrella a las instalaciones del centro de formación Centros de formación. y que un día de- fue saboteado por James Marcus para vengarse de la farmacéutica por la traición de Oswald Spencer. O sea, también fue saboteado por James Marcus por la traición de Fue Oswald saboteado Spencer. por James Marcus para vengarse de la De farmacéutica por la traición de de Oswald Oswald Spencer. Spencer. Entramos a este tren después de que el helicóptero del equipo Bravo de Stars se estrelle en el bosque de las montañas Arkley. Un tren después de que el helicóptero del equipo Bravo de Bravo, Stars sí. se estrelle en el bosque de las montañas Arkley. Un suceso clave para la primera entrega de la saga. Un gran Y el motivo de que este suceso nivel me clave. guste tanto no es solamente el diseño, que sin duda es espectacular, sino Un lo gran bien que diseño. este diseño encaja a la hora de apretar al jugador en cuanto a gameplay. Precisamente el hecho de ser un tren que ponemos en marcha implica que no podremos escapar de él. Un tren que Precisamente el hecho de ser un Ser tren, un tren que que ponemos ponemos en marcha implica que no jugador en cuanto a gameplay. Precisamente el hecho de ser un tren que ponemos en marcha, es criaturas antes lentas y torpes ahora se convertirán en monstruos muy peligrosos ya que no tenemos margen de maniobra para esquivar.
que caminaremos por pasillos estrechos donde los zombies, criaturas, tenemos margen de maniobra para esquivar. Creo que Resident Evil 0 empieza de una forma simplemente muy increíble empezó. magistral y por eso elijo el Eclíptica Express como uno de los mejores niveles de la saga. Una pena que el resto del juego se haga un pelín cuesta arriba por culpa de la gestión de inventario que he mencionado o de enemigos como los dichosos sanguijuelas. Vaya, la sanguijuela qué horrible. Verónica puede tener ciertos problemas a nivel de diseño debido al hecho de ser uno de los Resident Evil con mayor backtracking, pues hay zonas que nos vemos obligados a repetir cuando nos toca controlar a Chris Redfield. Mayor backtracking es que, a pesar de ello, creo que la isla Rockford, el primer escenario del juego, merece un puesto entre los mejores. Este lugar genera cierta sensación de encierro, de claustrofobia. Claire ha sido capturada en la sede de Umbrella Europa y ha sido llevada a este extraño lugar, una isla... Claire ha sido capturada en la sede de Umbrella Europa y ha sido llevada a este extraño lugar, una horrible isla lugar, apartada de todo, cuya única salida es la que vemos en el juego, robar un avión. Este primer tramo del juego es muy interesante por lo variado que resulta. Tenemos demasiado interesante y variado. La zona de la prisión, el cementerio, los barracones, el centro de entrenamiento donde se formó Hank y lo mejor, el cementerio, los barracones, el centro de entrenamiento donde se formó Hank, o sea, el mercenario Hank y lo mejor, de Umbrella. La mansión de los Ashford, donde conocemos al locuelo de Alfred, importante personaje ya que es descendiente de uno de los fundadores de la farmacéutica. Code Verónica es un juego que empieza de una forma increíble con esta localización farmacéutica, que el resto se vea algo lastrado por unos combates contra jefes que parecen diseñados por un mono con escopeta, pero bueno, no existe el juego perfecto. Contra jefes que parecen diseñados... qué chiste, un mono con escopeta. Una lástima que el resto se vea algo lastrado por unos combates contra jefes que parecen diseñados por un mono con escopeta. Bueno, no existe el juego perfecto. A ver qué tal queda en el remake, ¿no? Porque estoy seguro de que va a haber remake. Tengo fe. Bien, número 9. ¿Cuál es ese? Número 9. Voy a terminar hablando del que es, sin duda, la mansión Spencer. Jamás la historia de un todos vosotros, la mansión Spencer. Es aquí donde comenzó todo, el primer escenario creado para la saga de Capcom y que fue reimaginado de manera espectacular con el remake que se lanzó 6 años después. Un remake con el que consiguieron dejarnos con la boca abierta gracias a un salto gráfico que hoy, más de 2 décadas después, sigue pareciendo una locura. Sí, que fue una locura. Un remake con el que consiguieron dejarnos con la boca abierta gracias a un salto gráfico que hoy, más de 2 décadas después, pues sigue pareciendo una locura. La mansión Spencer siempre va a tener un aura especial. Es ese lugar donde nos enseñaron de la mejor forma posible el mal al que nos íbamos a enfrentar. Es ese lugar donde nos enseñaron de la mejor forma Spencer procesos con puzzles como el de los cuadros, cuyo enigma es totalmente diferente según juguemos al original o al remake, como el de los cuadros, cuyo enigma es totalmente diferente según totalmente diferente al juguemos al original o al remake, el lugar donde conocimos historias trágicas como la que leímos en el diario del cuidador. La de Lisa Trevor. También La mansión Spencer era, en cierto modo, una especie de prisión para los trabajadores de Umbrella. Prisión para los trabajadores de Umbrella. En el que estaban confinados para evitar que los secretos del virus T, trabajadores de Umbrella. Un lugar en el que estaban confinados para evitar que los secretos del virus T salieran al exterior. Un lugar en el que estaban confinados para evitar que los secretos del virus T salieran al exterior. Y no solo acabaron saliendo los secretos, sino no solo salieron, sino que iniciaron una invasión en también el propio virus, dejándonos experimentar las horribles consecuencias de ello. Como olvidar a John, la serpiente gigante, a los Hunters o la pesadilla que fueron los Crimson Heads. Toda una sorpresa para aquellos que creían a los Hunters o la pesadilla que fueron los Crimson Heads. Toda una sorpresa
Una enorme sorpresa esos Crimson Head. Esa para aquellos que creíamos que ya lo habíamos visto. Sobre todo cuando jugamos al remake por primera vez. Han llegado muchos juegos de la saga en estos 30 años de historia, pero creo que ninguna de las localizaciones ha logrado tener el mismo impacto que la mansión Spencer. Pero creo que Ninguna tuvo el mismo impacto que la mansión Por ejemplo, estoy ante una especie de ironía. Sé Ironía. que cada vez que entro en la mansión lo voy a pasar realmente mal, pero Muy mal la pasas en también ese sé juego. que jamás podré evitar volver a abrir sus puertas una vez más. Esta mansión fue la que me dio a conocer la que a día de hoy es mi franquicia favorita. Así que como amante de los videojuegos, que me dio a conocer mucho a sus pasillos, pues todo lo que se oculta entre ellos me ha convertido en el jugador que soy hoy. Y bueno, gente, hasta aquí mi turra. Sí, Ahora el le toca popurrí el del turno a vuestra suscriptor. turra. A ver cuáles son vuestros niveles favoritos de toda la saga Resident Evil, concretamente de las entregas principales. Dentro Vamos vídeo. a Agro entrar. nos dice, quizás sea algo impopular, pero mi zona favorita es el Laboratorio. laboratorio de los regeneradores de Resident Evil 4. La odiaba de adolescente, menos mal que También me lo lo pasé con odio. un amigo. Lo jugué en Wii y siempre que me asustaba, al ser por control de movimiento, acababa apuntando a Cuenca. Nicalón nos dice, la comisaría en el Resident Evil 3 clásico. Es una ínfima parte de lo que es el escenario en el 2, pero es muy bonito pasar por un lugar ya recorrido anteriormente y además pasa el momento que más miedo me dio de niño, el Némesis saltando por la ventana. Hoy en día sigue ¿Quién no dando les miedito dio esa miedo? parte. Kael nos dice, siempre me gustó la zona del castillo, tanto en el original como en el remake de Resident Evil 4. Lo noto como un sitio que contrasta con la zona anterior, como la del pueblo, y presenta a varios de los enemigos más peligrosos, como los garradores o los novistadores. Pueblo. Y un random de River dice, no sé si cuenta, pero la mansión de Spencer en Sí, el DLC eso de sí, Perdidos la en un mansión mar de de pesadillas Spencer. de Resident Evil 5. Es excelente la ambientación que tiene, si bien no deja la acción de lado. Los tintes de terror lo que deja. tiene el primer tramo son un deleite. Ojalá todo el Un juego gran hubiera sido así. deleite. Y terminamos con Garland que nos dice, la casa de invitados del primer Resident Evil. Me gustó La mucho casa su de diseño, invitados la ambientación del primero. polvorienta que desprendía, su banda sonora antes de llegar al acuario y hacer el diseño, la a sacar el químico V-Jolt. Y con esto terminamos, pero ahora os toca al resto. Llenad la caja de comentarios con vuestro nivel favorito de la saga. Con su nivel favorito de la saga. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten, suscríbanse, activen la campanita de próximos nuevos videos. Y como va a decir el propio para la comunidad de Resident gamers. Evil, aquel que nunca os vais a cansar de jugar una y otra vez. Me marcho no sin antes recordaros que podéis encontrarme en las redes que tenéis en pantalla y que si os hacéis miembros podréis entrar al servidor de Discord Cavernario. Sí. Hagáis lo que hagáis, se os quiere igual. Pero Aún no. recordad que aquí lo importante es que os cuidéis mucho, Mucho, cuidéis de los cuidéis de vuestros los- y disfrutéis siempre del mundo del videojuego. Os habla Dual para volver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.